ya las 6 pasadas. Antes de nada, agradecer a las familias, a las personas, a los miembros de la comunidad educativa madrileña que se están sumando en estos momentos a la charla, que como podéis ver en la pantalla que preside ahora mismo la videoconferencia, vamos a hablar sobre el LOMLOE, entrada en vigor, implicaciones para las familias, y vamos a tener como interviniente principal a Juan López Martínez, que entre otras cosas es inspector de educación, es licenciado en Ciencias por la Universidad Complutense, diplomado en Estudios Avanzados en Educación por la Universidad de Alcalá, ha sido inspector central del Ministerio de Educación del 93 al 2004 y subdirector general de Ordenación Académica de dicho ministerio desde el 2004 al 2012. Y ha participado, que es por lo que lo tenemos aquí principalmente, además de por todo su bagaje también profesional, también investigador, etcétera, y docente, ha participado en la elaboración de la nueva ley de educación, la LOMLOE, que es lo que nos trae aquí hoy, desde el gabinete del secretario de Estado de Educación, de Alejandro Tiana. Tiene publicados una docena de libros sobre legislación educativa y, y como méritos personales tiene 3 condecoraciones, tiene diferentes condecoraciones, como la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, las palmas académicas del Gobierno de Francia y la Cruz del Mérito Civil con distintivo blanco del Ministerio de Defensa. Bueno, yo antes de darle la voz a Juan, a quien, que quiero también saludar también en nombre de Confape, de las familias que estamos aquí, pues yo quería también aprovechar un poquito para contaros un poquito quiénes somos en Confapa, qué es lo que venimos haciendo, y voy a quitaros, o mejor dicho, quitarle a Juan unos 2 minutillos nada más, ¿no? Nosotros somos la Confederación Autonómica de AMPAs y FAPAs de Madrid. Somos una confederación que llevamos ya bastantes años trabajando. De hecho, está aquí una de sus fundadoras, que es Mete Valenzuela. Y bueno, nosotros ofrecemos a las familias, a las AMPAs que deciden sumarse a la confederación, diferentes servicios, como es el seguro de responsabilidad civil, un asesoramiento jurídico para las AMPAs y las AFAs confederadas, información sobre educación por diferentes canales, como el mail, las redes sociales, el Telegram, el blog que tenemos en la propia web. También ofrecemos este Zoom también para aquellas AMPAs confederadas que quieran también utilizarlo para sus reuniones o sus encuentros. También damos formación gratuita a las juntas directivas para dar también claves para su propia organización interna y de funcionamiento en grupo. Respondemos a todo tipo de consultas en gestiones administrativas, como el consejo escolar, las asambleas de las asociaciones, la redacción y elaboración de las actas, juntas directivas, etcétera. También asesoramos en puesta en marcha de los blogs, del canal de YouTube, de redes sociales, etcétera. Y luego, por supuesto, cualquier compromiso ante cualquier demanda o explicación educativa a las direcciones de la territorial o a la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Confederarse con FAPA es muy sencillo. Pedimos un acta de la reunión de la Junta Directiva o de la Asamblea donde se quede reflejado ese acuerdo de confederarse. Una certificación emitida por el presidente y la secretaria, o la presidenta o la secretaria, firmado. Tenemos un modelo que os podemos prestar, datos de contacto, como es lógico, y luego lo que también es muy importante, que tenemos una cuota única anual de 35 euros por AMPA al año, para poder confederarse y ser parte de la confederación de AMPAs. Y tenéis más información en nuestro blog, en confapamadridblogpost.com. Bueno, yo soy Fernando Mardones, soy miembro de la Junta Directiva de Confapa y soy también portavoz. Y ya sin más dilación, daros la bienvenida, agradeceros que estáis aquí en esta tarde para hablar de la LOMLOE, que es un tema que nos preocupa a muchas familias en diferentes aspectos, y ya sabéis que el próximo año, ya Juan lo comentará, ya se implanta en un 100% la nueva normativa. Y yo sin más dilación, como os digo, le doy la palabra a Juan. Juan va a hacer una intervención y luego él se someterá, entre comillas, a todas las preguntas, todas las cuestiones que estiméis en bien hacerle que llegar. Así que, Juan, ya tienes tú el micrófono para ti. Pues buenas tardes a todos y a todas ustedes. En primer lugar, felicitar a Confapa por esta iniciativa, porque uno de los problemas que está teniendo la LOMLOE es su déficit de información, de conocimiento. Parece como que hubiera interés por algunos sectores en que la ley no se conociera, porque claro, lo que no se conoce
pues finalmente no se aplica o se aplica mal. Y de ese punto de vista, esta iniciativa creo que es un servicio público muy de agradecer. Es notable, por ejemplo, las faltas de iniciativas de formación del profesorado de las distintas comunidades autónomas, unas más que otras, lógicamente, pero claro, si el profesorado, que es uno de los partícipes en la implantación y en la aplicación de la LOMLOE, no tiene formación suficiente, ahora que vamos a cambiar, que estamos cambiando un modelo radicalmente distinto, no ya al de la ley Wert, sino al de la propia LOE, que es la ley socialista que la precede, pues el éxito de su aplicación será menor. Yo, como decía Fernando, me voy a centrar en los dos temas que creo que caracterizan fundamentalmente a la LOE. Para mí los más importantes. Uno de ellos es la modificación del concepto de currículo. Modificación del concepto que cambia, como ahora veremos, la propia cultura profesional de los docentes, el modo de trabajar del profesorado, pero que cambia también el modelo de organización escolar y en consecuencia, sin cambiar el sistema educativo, que esta ley no lo cambia porque mantiene el sistema educativo, la estructura del sistema educativo de la LOCSE, cambia radicalmente la forma de aprender y de enseñar. Y el segundo tema que trataré es dedicarle un tiempo a mencionar que la LOMLOE recupera las competencias ejecutivas que la ley Wert quitó a los consejos escolares. La ley Wert pretendió con ello diluir la participación educativa. La LOMLOE las recupera y con ello trata de impulsar no ya la participación educativa de todos los sectores de la comunidad, sino el modelo de escuela democrática en el que, en fin, las leyes anteriores a la ley Wert han querido potenciar desde la LODE. Esos van a ser mis dos temas. El primero, aproximadamente 20 minutos, el segundo, 10 minutos, y luego ya todos y todas ustedes queda a su disposición para que pregunten lo que consideren oportuno. Como decía, la nueva ley de educación no cambia el sistema educativo, la estructura del sistema educativo. Sin embargo, sí supone un cambio en profundidad en la orientación, en la concepción y en la aplicación en el aula del currículum. Se trata de un currículum abierto y flexible que sitúa al profesorado en el lugar central de la innovación metodológica y que plantea y deja a la autonomía de los centros escolares la construcción de una nueva organización escolar que es la que se necesita para poder aplicar la nueva ley. De todo ello vamos a hablar en estos 20 minutos. Un currículum basado en definir cuáles son los aprendizajes esenciales para la vida, para moverse en el mundo, en la sociedad, sin riesgo de ser excluido. La ley Wert se sitúa en un modelo de educación básicamente selectivo. Es ese modelo de educación en el que se plantea al alumnado una serie creciente de obstáculos, el currículum, entre otros, enormemente cargado, enormemente voluminoso, y sitúa al alumnado en una continua cadena de obstáculos para seleccionar a los mejores, de tal modo que en el camino pues se van cayendo los que no van superando esa cadena de obstáculos. Esa es la naturaleza de un sistema selectivo que viene a tratar de recuperar la estructura social piramidal. Los sistemas selectivos en educación lo que pretenden es reproducir las desigualdades sociales y que los resultados previsibles coincidan con el origen social de los alumnos. El origen social más favorecido, lo normal es que tengan apoyos suficientes para superar los obstáculos, y si no es así, pues no lo superarán y se quedarán en el camino. Bien, la LOMLOE apuesta por un sistema inclusivo, de tal modo que procura que se detecten las dificultades tempranas cuanto antes, y estas dificultades detectadas tempranamente en cada alumno y alumna puedan ser combatidas, puedan ser resueltas
para que todo el alumnado camine junto hasta el objetivo final, que es el título de educación secundaria obligatoria, con un determinado perfil de salida que les garantice una inserción en las siguientes etapas educativas o en la sociedad con garantías. Pues bien, este currículum nuevo incluye no solamente nuevos aprendizajes, sino también destrezas, actitudes y valores de los que vamos a hablar también en esta tarde. Un currículum que pretende formar personas con criterios propios, responsables y libres, comprometidas con el desarrollo sostenible del planeta y los objetivos de la Agenda 2030. Un currículum que llamamos competencial, empieza a aparecer la palabra que le caracteriza, un currículum que llamamos competencial porque trata de sustituir un aprendizaje acumulativo, básicamente memorístico, por otro que permita al alumnado adquirir las competencias necesarias para vivir de manera responsable y constructiva en una sociedad en cambio permanente. Muy importante esto, un currículum que permita moverse en una sociedad en cambio permanente. Se trata, pues, de pasar de un currículum disciplinar, enciclopédico, prácticamente inabarcable, fragmentado, descontextualizado y rígido, que no se adapta a las distintas y heterogéneas necesidades de un alumnado muy diverso. Ese es el currículum ver que pretendemos superar con la ley. Pasar de ese currículum a otro que atienda a las diferentes necesidades y expectativas, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, diferentes formas de progreso, diferentes motivaciones e intereses y diferentes capacidades y nivel educativo de cada alumno y alumna. Por eso tiene que ser, y así lo llamamos, un currículum abierto y flexible para que sea adaptable a una enseñanza personalizada, porque no hay nada más discriminatorio que tratar igual a los que son diferentes, porque no hay nada más discriminatorio que ignorar las diferencias. Este nuevo currículum, ya lo están intuyendo, supone un cambio de cultura docente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que deben convivir diversas opciones, diferentes metodologías activas, proyectos cooperativos e interdisciplinares, resolución de problemas sobre cuestiones concretas y no teóricas, llevar a cabo la agrupación por ámbitos, que luego explicaré, y todo ello para conseguir lo que la ley denomina perfil de salida, que es el objetivo a alcanzar cuando el alumnado termina la educación secundaria obligatoria. El perfil de salida que vamos a definir es el que da sentido a una educación secundaria obligatoria, que por ser obligatoria tiene que ser para todos y no para unos pocos. ¿Cómo llevar a cabo este nuevo currículum? Bueno, en primer lugar, como saben ustedes, hemos eliminado los itinerarios de cuarto de la ESO, que separaba a los alumnos que peor iban de los demás y los condenaba a un callejón sin salida. En segundo lugar, orientándolo a programas de diversificación curricular adaptados a las necesidades de cada alumno y alumna. En tercer lugar, un currículum pensado para que los centros, ya lo he mencionado, dentro de su autonomía puedan desarrollar proyectos propios de innovación. Y eso trabajando todo el profesorado en todas las materias, de modo transversal, las 8 competencias básicas formuladas no por el Gobierno de España, sino por el Consejo de Europa del 22 de mayo de 2018. 8 competencias básicas que deben trabajarse en todas las áreas y materias del currículo. Ninguna de ellas va vinculada a una materia determinada. Primera, competencia en lectoescritura. Implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas de forma adecuada y creativa. Competencia multilingüe. Segunda, define la habilidad de utilizar distintas lenguas de forma efectiva para la comunicación. Competencia matemática. Es la habilidad de desarrollar y aplicar el razonamiento y la perspectiva matemática para resolver problemas en situaciones cotidianas. Cuarta, la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
que alude a la habilidad y la voluntad de explicar el mundo natural utilizando los conocimientos para resolver necesidades humanas. Quinta, la competencia digital, que implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el trabajo y la participación en la sociedad. Sexta, la competencia personal, social y de aprender a aprender, que es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva y gestionar el aprendizaje propio. Séptima, competencia ciudadana. Es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en los derechos y deberes democráticos. Esta está directamente conectada con lo que antes mencionábamos de la escuela democrática. 8. La competencia emprendedora. Se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades, ideas y transformarlas en valores para otros. Estas 8 competencias del Consejo de Europa, que ya se mencionaban en la LOE, en la ley de 2006, tienen la virtualidad de que, como decía, no va vinculada ninguna de ellas a una materia determinada. Es decir, la competencia en lectoescritura, que supone saber expresarse oralmente y por escrito, como hemos dicho, ha de trabajarse en cada materia, en matemáticas, en lengua y literatura, en física y química, en ciencias naturales, en geografía e historia, etc. Pero también la competencia digital. No es un ámbito específico de no sé qué materia de ciencias, como podría ser la matemáticas. No, la competencia digital hay que trabajarla también en todas las áreas en materia. Pero fijaros, la competencia artística y cultural es la competencia que trata de descubrir al alumnado que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos rodeados de belleza, la belleza de los parques, del mobiliario urbano, la belleza de los museos, la belleza del cine, del teatro, de la música, la belleza del ser humano. Eso hay que trabajarlo en todas las áreas y materias del currículum, no solo en aquellas como son música, plástica o el arte. En definitiva, las competencias básicas son el concepto estructural a partir del cual el profesorado tiene que plantearse qué enseñar, cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Y ahora viene la cuestión más difícil. ¿Cómo evaluar el nuevo currículum? Porque el evaluar el currículum de los contenidos ya sabemos cómo es. Un folio o 2 folios, 4 preguntas y contestarlas, ¿no? Es decir, bueno, pues afluentes del Tajo, bien o mal, le falta uno, otro, tiene todo. Evaluar un currículum basado en contenidos memorísticos tiene una técnica bien fácil, son los exámenes escritos. Pero ¿cómo evaluar el currículum competencial? ¿Cómo evaluar que se están adquiriendo esas 8 competencias que he pretendido explicar? Pues bien, la hipótesis epistemológica que nos dicen los pedagogos, en la que se basa el currículum competencial, es el socioconstructivismo, según el cual una persona construye conocimientos y destrezas a partir de lo que ya conoce. Es decir, cómo se construye un edificio, ¿no? Primero cimentando y luego cada una de las plantas una sobre otra. Los principios pedagógicos que subyacen al enfoque competencial son los siguientes. Primero, provocar un aprendizaje significativo exige implicar activamente al alumnado. Se acabó que el alumnado haya de ser un sujeto pasivo que escucha. El alumnado debe participar activamente en su proceso de aprendizaje. Segundo, el desarrollo de competencias requiere centrarse en situaciones reales y proponer actividades auténticas, no actividades especulativas, teóricas, no, resolver problemas auténticos. Tercero, es necesaria una organización del tiempo y del espacio flexible, como ha de ser el currículum. Un currículum flexible exige una estructura organizativa flexible, quiere decir, exige superar la actual estructura de los centros, que es una estructura de celdas. Una estructura celdaria, entre comillas, carcelaria, está basada en a las 9 una materia,
a las 10 otra, a las 11 otra, y así sucesivamente, sin no solamente relación entre ellas, sino en espacios únicos y cerrados como son los aulas. El currículum de la LOE, el currículum competencial, exige abrir los espacios, tener, si vamos a hacer trabajo interdisciplinar, espacios compartidos en los que varios grupos se reúnan con varios profesores. Luego hablaré de ello. La otra cuestión, la otra estrategia que exige el currículo competencial es preparación de entornos de aprendizaje que sea posible la cooperación entre iguales. Es decir, ya no es el profesor el que enseña y el alumno el que pasivamente escucha y aprende, entre comillas. Aquí aprendemos todos juntos. El alumno aprende trabajando en equipos de aula, el profesor encarga trabajos en los que los alumnos aprendan con él y él sigue el proceso continuo de aprendizaje del alumnado aprendiendo con ellos. Aquí aprendemos todos juntos. La otra cuestión importante es que se necesita un entorno cálido y seguro para el alumnado. Este procedimiento de aprender todos juntos, de aprender en grupo, de llevar a cabo llevando a cabo proyectos, preparando temáticas que luego un grupo de alumnos imparte en exposiciones al resto del alumnado, utilizando y aprendiendo a utilizar las fuentes. Eso exige una posibilidad de que el alumnado experimente, pueda equivocarse y pueda volver a intentarlo, pero sobre todo exige una confianza plena en el alumnado. Eso exige una función docente que planifica, acompaña, evalúa y reconduce, y por lo tanto que se implica en el propio proceso de aprendizaje del alumnado. Hay diferentes técnicas, instrumentos para esta evaluación del aprendizaje que se convierta en una evaluación para aprender. No para saber lo que sabe el alumnado, sino una evaluación para aprender, es decir, para detectar cuáles son sus errores y así poder subsanarlos, ¿verdad? Eso significa, es una evaluación de diagnóstico, en definitiva, como cuando vamos al médico, pues hacemos una serie de análisis y mire usted, esto es lo que tiene mal y esto es lo que hay que corregir. Las técnicas, decía, pueden ser distintas. Ya he mencionado la realización de proyectos, las explicaciones y presentaciones del alumnado después de una utilización y una selección de la información que las que puedan aprender cómo utilizar las fuentes. Por lo tanto, cómo aprender por sí mismos, ¿no? El análisis de problemas de interés social, sobre situaciones concretas. Pruebas escritas, sí, también, de cuestiones cuya respuesta exija relacionar conocimientos, aplicándolos al análisis de situaciones novedosas. Este es otro modo de evaluar las competencias. Y como antes decía, confiando en la capacidad de aprendizaje del alumnado. Fíjense, si trasladamos a un alumno que no esperamos mucho de él, si le trasladamos porque comete errores, se distrae y tal, que es que él no va a ser capaz, que él, vaya, en fin, ya si le decimos que es tonto, ya lo rematamos, ¿verdad? Bueno, si trasladamos al alumnado pocas expectativas sobre él, fíjese el problema y el drama, no os lo confirmará, no os lo confirmará. Si usted no confía en mí, pues efectivamente yo no avanzaré. Sin embargo, y esto vale no solo para el alumnado, sino para la vida en sociedad, si trasladamos al alumnado una versión positiva del mismo, una fe en sus posibilidades, tú vas a ser capaz, aunque ahora te parezca que no puedes, aquí viene el milagro, aquí viene la verdad, el alumnado nos confirmará también nuestras expectativas. Las expectativas negativas respecto a una persona en la propia convivencia diaria se suelen confirmar. Y las expectativas positivas respecto de alguien también se suele confirmar. Y esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental.
Bueno, pues como decíamos, utilización de herramientas consensuadas. Si vamos a aprender en equipo, la evaluación del profesorado tiene que ser consensuada, tiene que ser también un trabajo en equipo. Es posible desde la LOLOE la agrupación de materias por ámbitos, favoreciendo un enfoque multidisciplinar. Esto de la agrupación de materias por ámbitos es pues, reunirse de vez en cuando o cotidianamente los grupos de ciencias, ¿no? Matemáticas, física y química, por ejemplo, y biología, para los tres profesores con los tres grupos, a través de trabajos, se expliquen las materias de un modo relacionado e interdisciplinar, palabra que estoy repitiendo mucho porque es una de las características de la LOLOE. Perdón. Esto nos permitirá procesos de evaluación compartidos por el profesorado. También la LOE sugiere la codocencia con 2 o más profesores, ya lo he comentado, haciéndose cargo de varios grupos de alumnos para aunar capacidades y fortalezas y sobre todo para hacer una evaluación más contrastada por parte del equipo del profesorado. Pero lo más decisivo es que el alumnado debe conocer los instrumentos de evaluación. Debe conocer los instrumentos de evaluación, precisamente para confiar en la información que la evaluación le aporta y en la que también él tiene que participar. Las 7 características de esta evaluación de competencias son las siguientes y voy terminando con este capítulo. Debe ser una evaluación global, es decir, evaluación cognitiva, evalúa conocimientos, quien ha dicho que la LOE renuncia a los conocimientos, evaluación instrumental, evalúa destrezas y evaluación actitudinal, evalúa actitudes. Esto tiene que ver con el perfil de salida que al final comentaré de nuevo. Se debe ocupar de procesos y aprendizajes. No es suficiente que el profesor como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, este profesor que deja al alumno en pasividad y que le evalúa con pruebas escritas nada más. La evaluación de competencias, digo, se ocupará de procesos de aprendizaje, es decir, con una participación activa y comprometida del alumnado, como he mencionado. Debe ser formativa, es decir, dar una información continuada del proceso de aprendizaje, no solo al final de cada mes o de cada 2 meses, con unas pruebas determinadas. La evaluación debe dar una información continuada. Atenderá a la diversidad del alumnado, a su desarrollo individual, a sus posibilidades, dificultades, logros y carencias. Debe ser versátil, es decir, debe utilizar diversos tipos, estrategias, instrumentos, técnicas y recursos. Debe ser criterial, es decir, tener criterios de evaluación, pero sobre indicadores que evalúen la ejecución de tareas concretas. Aquí nos alejamos de nuevo del memorismo. Y por último, y esto es importante para todos y todas ustedes, desde que sea un canal de información para las familias, desde el que se comparta la visión de aprendizaje de los hijos, de vuestros hijos e hijas, así como el enfoque de la evaluación. El alumno debe conocer los sistemas de evaluación, debe participar en su propia evaluación y las familias deben conocer esos criterios y estar informadas continuamente en esta evaluación que supone una información no cada cierto tiempo, sino de cada proceso, de cada día. Bueno, ¿y qué medir en esta evaluación? Pues ver si el alumnado ha adquirido las 8 competencias básicas. A eso le llamamos ver si el alumnado ha adquirido el perfil de salida. Y fijaros cuál es el perfil de salida. El perfil de salida sería la foto final del alumno cuando recoge, del alumno o de la alumna, cuando recoge el título de educación secundaria obligatoria. Fijaros qué 5 cosas certifican ese perfil de salida, definen ese perfil de salida. Primera, que haya desarrollado el sentido de la responsabilidad para adoptar hábitos de vida saludable. Segundo, que sea capaz de planificar un proyecto de vida personal basado en un buen conocimiento de sí mismo y de sus potencialidades. Tercero,
que sea capaz de establecer una actitud activa de protección del medio ambiente. 4, que sea capaz de ejercer un juicio crítico, ético y estético respecto al uso de las tecnologías. 5, que sea capaz de hacer suyos los valores democráticos, participando activamente en actividades cooperativas y solidarias. Este es el alumnado que queremos cuando haya conseguido el título de educación secundaria obligatoria. Este es el perfil de salida. Desde el punto de vista de competencias personales, conlleva el haber adquirido en su formación como persona el valor del respeto, el valorar al otro, la conciencia de sí mismo, entender los puntos de vista de los otros, aprender a escuchar, ser capaz de construir relaciones interculturales, multiculturales, duraderas. Y eso lo que implica es la capacidad de análisis crítico, pensamiento crítico, compromiso ético, habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios distintos, pensamiento relacional, pensamiento en valores, pensamiento holístico, sentido de pertenencia a la comunidad y sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Sentido de responsabilidad que significa que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y cuando uno se equivoca, esto en política a veces no se practica, y hace una normativa, una ley que conlleva graves errores que luego hay que rectificar, eso exige una actitud ética de dimisión. Pues esto en la vida personal también. Bien, el perfil de salida, en definitiva, construye, define un alumnado con capacidad de escucha activa, de empatía, de liderazgo y de autonomía personal para pensar por sí mismo y decidir. Esta es una parte sustancial, a mi juicio, de la LOMLOE. Este nuevo concepto de currículo competencial que conduce a un perfil de salida que tiene mucho más que ver con actitudes y valores que con conocimientos, siempre y cuando tengamos en cuenta que sin conocimientos no es posible edificar ninguna personalidad humana. Y el segundo capítulo, al que pienso dedicarle también unos minutos, es el impulso a la participación educativa de la LOMLOE cuando la nueva ley recupera importantes competencias, como decía, para los consejos escolares que la ley Wert suprimió, como son aprobar y evaluar la programación general anual del centro, aprobar y evaluar, competencia ejecutiva, decidir sobre la admisión del alumnado, esto no es consultivo, esto es ejecutivo, decidir, aprobar el proyecto de presupuesto del centro, esto es aprobar, verbo ejecutivo, fijar directrices para la colaboración con las administraciones locales. Bueno, dar competencias a los consejos escolares es dar competencias a la comunidad educativa, es impulsar la participación de todos los sectores, en definitiva, impulsar el modelo de escuela democrática de la LOE, cuya seña de identidad es la participación. El modelo de escuela democrática tiene como seña de identidad la participación. Decía Luis Gómez Llorente, ponente de la LODE, abro comillas, si las prácticas del laboratorio son imprescindibles para el aprendizaje de la química, la participación es el laboratorio en el que se aprende la democracia. Y esto viene reforzado en la nueva ley con dos cuestiones. Una, la propia competencia ciudadana que he descrito y que es una competencia de formación democrática transversal, como las 8 competencias del Consejo de Europa, a trabajar en todas las áreas y materias, y la nueva materia de educación en valores cívicos y éticos. ¿Qué dice la competencia ciudadana? ¿Cómo la define el Consejo de Europa? Competencia ciudadana que ha de adquirir todo el alumnado. Competencia básica definida como, abro comillas, la habilidad de actuar como ciudadanos demócratas responsables, participando plenamente en la vida social y cívica,
basada en la comprensión de los conceptos y estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, y en el respeto a los derechos humanos y a los derechos democráticos y valores democráticos. Eso es la competencia ciudadana, que ha de trabajarse en todas las áreas y materias. Pero, ¿qué dice la LOLOE de la educación en valores cívicos y éticos? Pues dice literalmente que prestará especial atención a la reflexión ética en la que se incluyan contenidos referidos al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible, a la igualdad de hombres y mujeres, al respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. Pues bien, en este intento de impulsar la escuela democrática que hace la LOLOE, hay tres cuestiones, a mi juicio, que subrayar y que destacar. La primera, el fomento del asociacionismo, sobre todo en los jóvenes, el asociacionismo juvenil, porque el asociacionismo es la principal escuela de formación democrática, es reunirse para defender ideas, para defender proyectos, para defender derechos, para defender valores. El asociacionismo es fundamental potenciarlo y en consecuencia el asociacionismo de ustedes, de las asociaciones de padres y madres, de familias. Pero además